Nosotros tenemos dos sistemas que pertenecen al sistema nervioso. Tenemos lo que se llama el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa ante una amenaza, por ejemplo, un tigre. El parasimpático es el que se activa cuando una persona entra, por ejemplo, en un estado de serenidad y de silencio. Ahora vamos a desplazarnos al tigre y vamos a entender todos juntos, reflexionando juntos, qué le pasaba a Margarita y la relación que tiene con la biología del silencio. Vamos a ver. Si yo me estoy dando un paseíto por este parque maravilloso de Logroño, a una hora, bueno, tempranera, y me encuentro con un tigre, no es el momento para ponerme a reflexionar de dónde habrá salido. Se habrá escapado un zoológico. Me encuentro con un tigre que me ha visto y le gusto. A ver, vamos a pensar juntos, ¿qué tiene que hacer mi organismo para salvarme? Mi organismo tiene que ser capaz de activar aquello que energéticamente puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Si vosotras fuerais el cerebro humano y tuviera que tomar una decisión de qué hacer frente al tigre y tenéis que redistribuir la sangre, sangre es energía con glucosa, oxígeno, todas estas cosas, si tenéis que redistribuirlo, ¿a dónde llevaríais la sangre? Contadme. A las piernas, claro, a las piernas. ¿Por qué? Porque ¿para qué os tengo? Para correr. Pero ¿entendéis que no correríamos como corremos habitualmente? No, correríamos más. De hecho, aumenta la potencia, puede aumentar hasta 5 veces. También puede ser que se genere, yo lo experimenté en el Amazonas con un jaguar, lo que se llama una catatonia. Te quedas paralizado. Y el jaguar te mira y dice, qué cosa más rara. Se movía y ahora está quieto. Yo tuve suerte y le engañé. Pero no porque, entenderme, no porque yo dijera, me voy a quedar quietecito, por si no me ve. Eso no engaña ni mosquito. La catatonia es un proceso muy antiguo, desde el punto de vista evolutivo, donde te quedas paralizado y claro, el propio animal, salvo que sea muy curioso, esté muy hambriento, se queda descolocado ante eso y no le gusta. Bien. Y la tercera es que tú vayas contra el animal. Me miráis como diciendo, eso no va conmigo. Sí, sí. Vamos a ver. Os voy a poner un ejemplo. Hace años en Wyoming, una señora fue con su hija a un parque natural que hay allí, muy conocido, Yellowstone, y se saltó toda la normativa del parque. En Yellowstone hay un tipo de oso que se llama Yogi. Me ha llegado al corazón. Me ha llegado al corazón. Está Yogi, por supuesto. Está también Bubu, naturalmente, no le vamos a olvidar. Pero están también los osos grizzlies, cuyo nombre en latín es Ursus horribilis. Con eso ya te haces una idea de que no es Yogi. Bien. El oso vio a la niña, porque se habían saltado toda la normativa del parque. Y el oso, ¿qué dijo? Merienda. ¿Qué dijo la madre? No. Va a ser que no. Y la madre agarró lo que tenía, que era una rama, y fue contra el oso. Y el oso salió corriendo. Ahora vamos a ponernos en la piel del oso. Nosotros pensamos que el oso, cuando vio a la madre hacia él, dijo, ¡oh, esa madre! ¡Qué arma tan sofisticada trae! Yo me imagino al oso diciendo, ¿qué es eso que viene con la rama? Bien. Luego también está el ataque, la huida y el bloqueo. Bien. Ahora, sigamos pensando juntos. Si yo me llevo la sangre a la musculatura, ¿de dónde la tengo que robar? Porque el organismo no puede hacer así de repente, hágase sangre. No, tiene que robarlo, tiene que llevar ese líquido lleno de elementos energéticos a las células musculares. ¿De dónde roba?
Por ejemplo, el corazón no puede robar del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón puede trabajar hasta 5 veces más, ¿entendéis? Es la bomba, tampoco de los pulmones, porque los pulmones están respirando mucho para eliminar el CO2 masivo que se produce, etcétera. Bueno, yo voy a decir de dónde roba, porque esto si no lo estudias, pues es difícil saber. Primero que roba es del cerebro. Porque claro, volvemos al tigre. Ante el tigre, tú no vas a usar esas partes del cerebro dedicadas a negociar, a ser creativo, a plantearte el futuro con precisión y a ver qué aprendes de semejante experiencia única. Claro, nosotros entre las orejas, el encéfalo que tenemos, es verdad que solo pesa el 2% del cuerpo, pero se lleva el 20% de la sangre. Oh. Sobre todo esas áreas que trabajan más. Entonces, como no me interesa negociar con el tigre, como tampoco me interesa saber lo que voy a aprender, ni buscar una acción creativa, esa sangre va a la musculatura. ¿Entendemos? Bien. Pero no es bastante lo que roba del cerebro, tiene que seguir robando el encéfalo, ya veremos qué estructura, para llevarlo a la musculatura. ¿De dónde roba? Del tubo digestivo. Voy a estar corriendo yo por el parque, siendo perseguido por un tigre, y alguien me dice: ¡hay patatas a la riojana! Digo, ¡oh, momento! Esto es para pensárselo. Si hago eso, el tigre no solo me come, sino que encima me lo merezco. Bien. Luego del tubo digestivo. ¿Qué pasa en el tubo digestivo? El tubo digestivo pasan 2 fenómenos apasionantes. El primer fenómeno apasionante es que se paraliza el tubo digestivo, porque no es el momento para comer. Entonces, no sabéis la cantidad de energía que consume el tubo digestivo moviéndose. Son metros y metros. Manejan 8 litros de secreciones al día. Esto es una cantidad de energía masiva. Va a la musculatura. Y se produce otro efecto que es fascinante. Un efecto que te convierte en alguien más ligero. Y si tienes más ligereza, corres más. ¿A que sí? ¿Cómo lo hace? Produce un despeño diarreico. Y si tienes suerte, se resbala el tigre. Valor añadido. Bien. Claro, entonces, ¿qué le pasaba a Margarita? ¿Qué le pasaba a Margarita? A Margarita lo que le pasaba era que la mente humana es capaz, a través del cerebro, de generar una sensación de amenaza emocional que sobre el cuerpo actúa de la misma manera que si hubiera un tigre, con menos intensidad, pero exactamente el mismo mecanismo, las mismas hormonas. ¿Qué ocurría con Margarita? Con Margarita lo que ocurría es que el estómago estaba paralizado. Cuando Margarita comía, la comida no avanzaba a suficiente velocidad y se pudría. Cuando la comida se pudre, fermenta. Cuando fermenta, produce gas, y el gas hincha las paredes del estómago. No hay ninguna medicación que pueda contrarrestar eso. El problema no era la acidez, el problema es la distensión. En el momento en que veremos cómo actuó sobre ella, en que Margarita redujo la sensación de amenaza, su estómago se normalizó. Esto explica también, por ejemplo, muchos problemas en la reproducción, porque claro, si a mí un tigre me persigue y pienso en la reproducción, soy en exceso optimista. Luego también roba de los órganos sexuales. Aunque una vez, recuerdo, me pasó algo curioso. Estábamos así como estáis en la primera fila, muy cerquita de donde estoy yo, y había un señor que todo el rato me miraba raro. Todo el rato me miraba raro. Y cuando dije que robaba de los órganos sexuales, el tío, no os lo perdáis, me mira y me dice, pero así, claro, estaba muy cerca, me dice: a mí, ni en una situación así, me roban sangre de ahí. Veréis, no sabéis lo que eché en falta. No digo tener un tigre. Me hubiera bastado un tigretón. No se encuentra su instrumento ni con microscopio. No estamos hablando de que la amígdala se haya activado y luego se desactive. Estamos hablando de que estamos secuestrados por la amígdala. ¿Cuáles son las consecuencias de la activación mantenida de la amígdala? Pues el corazón,
cuando se activan los mecanismos de supervivencia, puede trabajar 5 veces más. Ya os podéis imaginar que el corazón trabajando 5 veces más de forma continua acaba generando patología cardíaca. Es una de las causas más frecuentes de arritmias no reconocidas por los cardiólogos. Imaginaros además qué pasa con un tubo digestivo que de forma habitual no recibe suficiente suministro de sangre. Se paraliza, ¿lo entendéis? No puede funcionar. ¿Qué pasa con la comida? La comida se pudre, porque no avanza. Al pudrirse fermenta. Al fermentar se dilata el estómago, se produce lo que se llama meteorismo, es el gas en el estómago, y empieza a subir el ácido, el famoso reflujo. Luego, esa bolsa de gas pasa al intestino grueso y es el colon irritable. ¿Es o no frecuente eso hoy? ¿A que sí? Además afecta al sueño, es una de las causas más frecuentes de insomnio. Afecta, por supuesto, a la fertilidad. Genera tal grado de tensión muscular que acaba produciendo dolores de espalda, dolores en muchos sitios. También altera el sistema de defensa del cuerpo, porque en un mecanismo de supervivencia, el organismo, el cerebro, entiende que lo que nos protege frente a bacterias, virus y tumores no es esencial. Por eso se funciona mucho peor a la hora de defenderse frente a una gripe, un catarro, etcétera, etcétera. Tener activado de forma habitual el mecanismo de supervivencia no solamente genera todos estos problemas incómodos del tubo digestivo, no solamente nos acatarramos con más frecuencia, cogemos gripes con más facilidad, dormimos menos, etcétera, etcétera, sino que también tiene la capacidad de afectar a la genética. Afortunadamente tenemos también otros mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan ante la dificultad de una manera completamente distinta a los mecanismos de supervivencia. Observar, este es un terreno incierto, con peligros, los rayos son 30 millones de voltios, pero también seguro que hay oportunidades ahí. En ese momento, cuando no es la amenaza, sino peligro más oportunidad, lo lógico, lo coherente es que el cerebro active no mecanismos de supervivencia, sino mecanismos de adaptación. Si en medio del desierto aparece un coyote, sí se activará el mecanismo de supervivencia, pero mientras tanto es el mecanismo de adaptación. ¿Por qué el mecanismo de adaptación? Porque el mecanismo de supervivencia solo nos permite atacar, quedarnos bloqueados o huir. Y ya os podéis imaginar que para explorar un territorio nuevo, atacar, quedarse bloqueado o huir es una pobre opción. Son los mecanismos naturales del ser humano. Nosotros hemos progresado a lo largo de la evolución desde hace 2,5 millones de años porque los mecanismos que hemos puesto en marcha fundamentalmente son de adaptación. Solo ante la presencia de un tigre de dientes de sable o un mamut o un mastodonte hemos puesto mecanismos de supervivencia. ¿Por qué son tan interesantes los mecanismos de adaptación? Por lo siguiente. Cuando el cerebro pone en marcha ese mecanismo, a diferencia de cuando pone en marcha el de supervivencia, la sangre no va a la amígdala, sino que va a la zona prefrontal, la zona clave para prestar atención, para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones y para aprender. Además, da una orden para que células madre situadas en las cavidades cerebrales empiecen a convertirse en neuronas, y esto se ha probado en adulto. Por eso el mecanismo de supervivencia es el que nos ha permitido aprender cómo entender ciertos patrones en entornos nuevos. Activa la creatividad, la capacidad de atención, la perspectiva, la memoria. ¿Por qué el ser humano moderno tiene de forma habitual, y esto es una cosa súper constatada desde el punto de vista médico, ¿por qué tiene activado de forma habitual sus mecanismos de supervivencia? Si no le ayudan a adaptarse y encima le generan desgaste incluso a nivel celular. Eso es lo que tenemos que resolver. Generamos interpretaciones de amenazas que son creaciones mentales y respondemos como si fueran peligros y amenazas físicas. Ahora, ¿por qué ponemos en marcha estos mecanismos en lugar de mecanismos de adaptación? Entendemos que el cerebro se equivoca, como se equivoca con el tablero. ¿Pero qué hace que se equivoque? ¿Cuál es la causa? La clave es múltiple. Vamos a analizar los elementos más importantes. El primero es el manejo de la atención. ¿Dónde pongo yo mi atención? ¿Dónde me estoy enfocando? ¿Por qué?
porque donde llevéis vuestra atención será siempre más real para vosotros. Muy importante, la atención es selectiva. Vemos donde miramos. La realidad es muy amplia, pero si solo estamos mirando a un sitio no veremos lo otro. Mucho cuidado con la toxicidad ambiental. Hay personas que son extraordinarias y a su vez son como agujeros negros. Te chupan la energía. Ves otra persona igual y dice, ¿tú también has estado con él? Sí. Una cosa es la persona que está pasando por un mal momento o por muchos malos momentos y otra la persona que es fundamentalmente negativa. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Mi consejo es distancia, porque os afectará sin que os deis cuenta por vía inconsciente. No penséis que vale decir, no, yo sé perfectamente lo que de esta persona me voy a quedar o no voy a quedar. No es así. Por vía inconsciente está entrando y está afectando a cómo percibo el mundo. Luego, ser vosotros y vosotras los dueños de vuestra atención. Poner vuestra atención donde entendáis que sea inteligente y apartaros de cualquier sitio que por llevaros a ese entorno pone en marcha automáticamente mecanismos de supervivencia. Segundo, las expectativas que tengáis de vosotros y de los demás tienen por sí solas la capacidad de activar o desactivar los mecanismos de supervivencia. El propio hecho de sentirse animado y de tener altas expectativas y de confiar cambia químicamente la sangre. El primero en el mundo que lo vio fue el profesor Bandura. Siguiente tema. Hemos visto la importancia del foco, que me puede meter en un mecanismo de supervivencia o no. Las expectativas, lo mismo. Bajas expectativas activan mecanismos de supervivencia. Son mecanismos mentales, pero que tienen acceso al mundo físico. El tercero es la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. La voz interior tiene tres formas. La voz de la desesperanza, no hay salida. La voz de la sumisión, si hay salida yo no la puedo encontrar. Y la voz punitiva, si hay salida y puedo encontrarla, no merezco encontrarla. ¿Cuál es el efecto en el cerebro? El efecto es fascinante. Activan la amígdala, ¿os acordáis de la amígdala? Activan la amígdala, pero no frente al depredador. Activan la amígdala desde esquemas mentales, puros. ¿Cómo lo hacen? Desde la parte situada encima del ojo derecho, ahí empiezo yo a tener la conversación negativa. Yo no puedo, no me lo merezco, soy incapaz, nunca llegaré, pum pum. Y enseguida esa idea, ese pensamiento sostenido se convierte en sentimiento porque el cíngulo anterior, que es esto, lo transmuta de un pensamiento en un sentimiento. Inmediatamente se activa la amígdala. La amígdala activa el hipotálamo en la profundidad del cerebro y el hipotálamo pone en marcha el mecanismo de supervivencia a través de las glándulas suprarrenales encima de los riñones, que inundan la sangre de adrenalina, noradrenalina y sobre todo de cortisol, que es la hormona reina en lo que es el mecanismo de supervivencia. Claro, todo eso hace que mi cerebro entre en un mecanismo de ataque, huida o bloqueo, que no me sirve para adaptarme en un mundo que está exigiendo de mí claridad mental y capacidad de aprender. Por eso, mucho cuidado con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Mucho cuidado en alimentar voces negativas en los demás, porque tienen un extraordinario poder para cambiarnos físicamente. Siguiente tema. La gestión del error. ¿Cómo nos vamos a tratar a nosotros ante el error? ¿Cómo vamos a tratar a nuestra gente ante el error lógico del aprendizaje? Porque si nos tratamos duramente activaríamos mecanismos de supervivencia. Si entendemos que es parte del proceso y que necesitamos aprender un camino nuevo para progresar, no activaremos los mecanismos de supervivencia. Ojo, porque somos muy duros con nosotros mismos. Y las heridas que nos hacemos en el corazón y las heridas que facilitamos que a veces otros se hagan, cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo reparar. Hace falta mucho tiempo, mucho compromiso para curar, para sanar heridas en el mundo emocional. Entonces, seamos cuidadosos, gentiles, amables en la forma de hablarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Y qué cosas decía Albert Einstein?
la fuerza de la voluntad, la fuerza del compromiso. Es más fácil estar abajo, es más arriesgado subir, pero desde arriba se ve otra perspectiva y se alcanza con la fuerza del corazón, porque lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. La gente sencilla nos puede enseñar grandes cosas. ¿Cuántas veces nos levantamos por la mañana, o me levanto por la mañana, para no generalizar, digo, no sé qué, el agua cuánto tarda en salir caliente, hará frío, no sé qué desastre, está lloviendo? Los guerreros Kun en el Kalahari, norte de Sudáfrica, uno de los territorios más duros del mundo, han convertido los esques, las excusas, en los haykes, las acciones, y en los tenemos que, la responsabilidad. Qué ejemplo para nosotros de lo que es la heroicidad en el día a día. Muchas gracias. Contaras algunas técnicas, consejos o pautas que transmitir a nuestros hijos cuando se ponen nerviosos ante un examen. Esa situación de estrés, de nervios que vivimos, ¿cómo manejarla? El estrés es un campo muy amplio y de gran calado. Entonces, yo lo que te diría es que la razón por la que nos ponemos nerviosos la mayor parte de las veces no es por el hecho en sí, sino por la historia que nos estamos contando acerca del hecho. Es decir, hay un examen y esto obviamente es una prueba. Vamos a ver, si no tienes ni idea del contenido, es normal que estés nervioso. Es decir, pero eso ni lo estamos considerando aquí. Es decir, una persona que se va a un examen y no ha estudiado nada, ya le puede decir, ponte a hacer un poco de mindfulness, no te va a venir la ciencia infusa. ¿No te va a venir la ciencia infusa? O sea, no te va a venir la ciencia infusa. Entonces, estamos hablando de una persona que por lo menos ha hecho un esfuerzo, tiene un cierto conocimiento del contenido y lo que quiere es expresarlo bien. ¿Por qué se pone especialmente nerviosa esa persona? Por lo que se está contando a sí misma. Hay un diálogo interno que es absoluto ruido mental que está diciendo, anda que si sale la pregunta que no te sabes, anda que si no lo escribe bien. Es un discurso que ha sido fotografiado con técnicas de resonancia funcional magnética en cuanto a activación de centros cerebrales, ¿no? Que corresponden a ese discurso, ¿no? Yo te diría que hay varias cosas que sabemos que ayudan a reducir ese estado de ruido, vamos a llamarlo ruido mental, es decir, ese nerviosismo como consecuencia de ruido mental. En primer lugar es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico por sí solo tiene la capacidad de reducir el ruido mental. El ejercicio físico no implica apuntarse a un gimnasio, sino moverse más. En segundo lugar, poderlo hablar con alguien de confianza, poder hablar el sentir, poder contar el sentir. Y a veces, si no tienes a nadie, escribe lo que te preocupa, pero en un papel tan pequeño que casi no lo puedas ver. Porque el cerebro está interpretando que si puedes poner el problema en un tamaño tan pequeño es que el problema no es tan grande. ¿Vale? La siguiente cosa que te diría es que se entrenen en una cosa que cada vez tiene, pero por pura lógica, más difusión, que es todo lo que es los estados contemplativos de la conciencia, que no es más, o mindfulness, que lo único que significa es que se entrene en prestar atención a las cosas que son reales, como su respiración, como las sensaciones del cuerpo, porque el otro es mental. Entonces, cuando la narrativa no recibe la misma atención, empieza a tener menos impacto. Y hay una cosa que es clave en el adiestramiento, y yo he visto su tremenda eficacia, que es acostumbrarte a traer la atención al aquí y a la ahora. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que uno de tus hijos está preparándose para el examen y está nervioso como puede estar uno de los míos y cualquiera de nosotros. Esto es una cosa que todos podemos compartir y relacionarnos perfectamente con esa situación. Pues claro, empieza a pensar, no, si hubiera estudiado más, si ya me lo decía mamá, no veas tanta tele y estudia un poco más, y no lo he hecho. Anda que si ahora lo hago mal el examen, fíjate qué cosa, qué truco tan sutil y demoledor de lo que se llama la mente dualista. Te está llevando para atrás a lamentarte y te está llevando al futuro a preocuparte. Te priva de fuerza en el presente. Y una cosa que procuro entrenar todo lo que puedo es cuando veo que me estoy lamentando de algo del pasado, inmediatamente vengo al presente.
Porque caemos en la tentación de pensar que cuando miro atrás para lamentarme de algo no lo volveré a repetir. Es mentira. Es un truco para que te sientas fatal. Eso es como cuando uno ha decidido reducir su ingesta, lo que come, y llega el momento del postre. Y se acerca el camarero y te dice, por cierto, la especialidad aquí son los postres. Y entonces tímidamente preguntas, ¿no tendrá algo de chocolate? Y dice, señor, la mejor tarta de chocolate del mundo. Entonces es como un deseo irrefrenable de comerte esa tarta de chocolate. Entonces te la comes y cuando te la has comido empiezas a sentirte culpable. No me tengo que comido. Es la misma mente jugando de tal manera que te tenga siempre atrapado. Primero, hace que esa tarta de chocolate sea absolutamente tentadora. Y lo segundo, hace que te sientas culpable. Yo me pregunto, ¿hay alguien que por sentirse culpable ha cambiado alguna conducta? No. Llega la próxima tarta de chocolate y vuelves a caer. Entonces, lo que te quiero decir, cuando se habla tanto del aquí y el ahora, parece que tiene una connotación metafísica o filosófica. No es así. Es tremendamente práctica. Cuando tú estás aquí y ahora, la mente no tiene la capacidad de meter tanto ruido. Lo que genera nervios es la mente. Pongamos el ejemplo de un opositor. Este sí que es un examen donde una persona se juega 3, 4, 5 años de estudio, 13 horas diarias, saliendo como mucho un día o medio día a la semana y hipotecando toda su vida profesional a ese examen. 300 temas. Se lo sabe. Llega, le dan al bombo, tema 120 y se queda en blanco. Se retira, se levanta la silla, se va y justo le sale el tema 120. ¿Se lo sabía? Sí. ¿Por qué no ha salido? Porque la narrativa ha empezado a decirle, nunca serás notario. Ese es el problema. Es un entrenamiento. Porque hay que ir en contra de un condicionamiento mental previo. El tema es, ¿cuánto nos va a costar? Yo no creo que esa es la pregunta. La pregunta es hasta dónde nos puede llevar. Hola Mario, soy María. ¿Nos podrías contar qué es el mindfulness y cómo funciona? ¿Y qué evidencias científicas tiene? Sí, claro que sí, María. Lo que pasa es que lo voy a contar de una manera muy visual, porque yo creo que lo vamos a ver mejor. Vamos a suponer que tú y yo estamos dando un paseo, entramos en un parque y vemos un lago, no muy grande, pero un lago. Entonces nos asomamos a ver qué hay en el fondo del lago y si el lago es profundo o no lo es. Pero no podemos ver el fondo. ¿Por qué no lo vemos, María? Porque está el agua turbia. Muy bien. Una de ellas es que el agua esté turbia. Si el agua está turbia, no podemos ver el fondo. Y si el agua no estuviera turbia, sino que fuera absolutamente cristalina, ¿por qué no vemos el fondo? Pues a lo mejor no vemos porque ese agua está agitada. Vamos a suponer que conseguimos que ese agua se serene, que ese agua se tranquilice. Entonces podemos ver el fondo, que puede tener una gran profundidad, ¿verdad? ¿Y qué hay en el fondo? En el fondo puede haber grandes tesoros, ¿no? Me permito recordar que algunos de los mejores tratamientos oncológicos que hay en la actualidad se han obtenido de esponjas marinas. Hay grandes tesoros, grandes oportunidades, y también podemos ver cosas, pues que no tendrían que estar ahí. Plásticos, basura en el fondo del mar que está haciendo daño a la naturaleza, ¿correcto? Eso es lo que hace el mindfulness. Nuestra mente está agitada. Y como está agitada, no vemos nuestro potencial, ni tampoco vemos aquello que nos está lastrando. Cuando conseguimos que ese agua, esa mente se serene, empezamos a ver cosas en nosotros y a experimentar sensaciones y a experimentar realmente descubrimientos, revelaciones en el sentido de cosas que estaban veladas y se ven, que tienen un poder transformador en la vida. Y también empiezas a ver aquellas cosas que no habías visto de ti y que realmente te están haciendo la vida difícil. Y a veces,
para poder limpiar un poco el agua, hay que descubrir dónde está la suciedad. Esto es lo que permite el mindfulness. El mindfulness es un ejercicio puro de la atención para serenar esa mente que por razones que todavía no conocemos está agitada. Y como está agitada, no podemos reconectar con nuestro potencial oculto, ni sabemos por qué tantas cosas que son pequeñas nos alteran de una manera tan grande. El mindfulness ya está descrito en la literatura india desde el Bhagavad Gita de hace 3.500 años, cuando Krishna le dice al príncipe Arjuna, la mente es difícil de manejar como el viento, y cuando cerca del Nepal el príncipe Gautama Siddhartha, Sakyamuni Buda, el primer despierto según el lenguaje sánscrito, descubre que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento lo genera este movimiento en la mente. Y que la forma de combatir ese sufrimiento es estabilizar la atención, alejándola de esa narrativa, de esa rumiación constante, de ese ruido que nos impide reconectar con lo que somos. La evidencia científica, pues mira, la evidencia científica es aplastante. Aplastante tanto en la neurociencia contemplativa, que es la que se dedica a estudiar el efecto en el cerebro de los estados meditativos, como en la fisiología cardíaca, en la endocrinología, en la neurología. Es que, fíjate, detrás de muchísimas enfermedades, por no decir de todas, hay un factor que puede pesar más o menos y que es la ansiedad. La ansiedad es generada por el ruido mental. La Universidad de Harvard es pionera en el mundo estudiando esto. Entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tienen como uno de los factores clave emociones perturbadoras. Vivir en la ansiedad, vivir en la desesperanza, todas estas cosas. Entonces, eso es lo que hace el mindfulness. A nivel de cerebro, pues por ejemplo, a nivel de cerebro unas cosas que hace es reducir el volumen de la amígdala. La amígdala, que no son estas, están en el cerebro. La amígdala es un núcleo que contiene grupos de neuronas muy relacionadas con el miedo y con la ira. Se ha podido observar con resonancia funcional magnética, que es una técnica de imagen para ver las partes más activas, una reducción en el volumen de la amígdala. Es decir, una persona que practica este ejercicio de atención plena es menos propensa a vivir en miedo y en ira. Imaginemos lo que es esto para la humanidad. En segundo lugar, se ha visto un aumento del tamaño de la corteza prefrontal del lado izquierdo, que es muy importante, por ejemplo, porque tiene un enorme impacto en el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune. Otra cosa que se ha visto es que un sistema que se llama sistema red neuronal por defecto, que es la que hace que estemos distraídos, empieza a amortiguarse, y otra red, que se llama red ejecutiva central, es mucho más activa, es decir, favorece que te des más cuenta de lo que pasa. Esto es importante, por ejemplo, para reducir la incidencia de accidentes. Se ha observado, por ejemplo, cambios en el sistema de defensa, en el sistema inmune. Gente que ha practicado mindfulness sin tener experiencia previa en absoluto, durante 5 días a la semana, a lo largo de 2 meses, 20 minutos cada día, han tenido aumentos entre el 12 y el 20% del sistema inmune. Alguien dirá, pues eso no es mucho. Ah, que te suban el sueldo un 12, un 20%. Mirad lo contento que te pones. Claro, una subida de un 12%, un 20% del sistema inmune es que no te cojas una gripe, o no te cojas un catarro, o si estás lidiando con un tumor, que tu cuerpo sea mucho más agresivo. Mejoras en el tubo digestivo. Te voy a contar una cosa que es alucinante. A mí me lo parece. El tubo digestivo controla el 80% del sistema de defensa del cuerpo. Está ahí. El tubo digestivo constituye otro cerebro, complejísimo, con 500 millones de neuronas. Cuando una persona está súper tensa, cuando una persona está llena de ansiedad, empieza a producirse el paso de sustancias feas, quiero decir nocivas, desde la luz del intestino delgado y a veces del colon, a la sangre, y pueden dar lugar a procesos inflamatorios generalizados que ya se están empezando a relacionar como uno de los factores, uno solo, que podría tener su conexión con el Alzheimer, por ejemplo.
Hace más difícil el control de la glucosa. Es alucinante. Entonces, cómo el mundo emocional, perturbado por una mente agitada, acaba afectando todo el cuerpo. Hay estudios, por ejemplo, la aplicación de mindfulness a personas que están diagnosticadas de esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, y se reduce la aparición de brotes, evoluciona por brotes. Son menos intensos. Se está aplicando un montón de cosas, es decir, y además por centros tremendamente serios, donde la investigación no es cuestionable ni anden buscando especiales resultados, sino que están muy bien controlados. Lo que pasa es que esto, que tiene 3.500 años de antigüedad, solo le hemos dado una credibilidad cuando una serie de científicos se ha decidido a estudiar qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando una persona entra en estos estados de enfocarse en el aquí y en el ahora. Y también nos ayuda a darnos cuenta de la jaula de grillos que tenemos en la cabeza. Y que es una cosa difícil de creer. Que te pasa una cosa que te disgusta por la mañana y te está rumiando hasta la noche. Pues parece que somos vacas. Y que el simple hecho de parar eso hace que el organismo, que tiene una capacidad natural de recuperación, pueda recuperarse. No hay nada mágico aquí. Bueno, sí hay mágico. Que la vida es mágica. Eso es lo que hay de mágico. Pero a veces estos diálogos que tenemos bloquean la magia. No porque no porque la anulen, sino porque no la dejan florecer. Te he oído decir que la mayoría de los seres humanos se mueren con la música dentro sin haberla oído sonar. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Y bueno, para los futuros padres, ¿qué podemos hacer para que nuestros niños no les pase esa cosa, ¿no? Recuerdo una cosa que leí de Víctor Hugo que me impresionó mucho, ¿no? Víctor Hugo decía, el problema nuestro no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Y había un filósofo danés, Søren Kierkegaard, que decía, la vida solo se puede vivir mirando hacia adelante, solo se puede entender mirando hacia detrás. En los momentos donde ya esta existencia nuestra se acaba y una persona mira hacia atrás, y lo sabemos sobre todo por los escritos de Elisabeth Kubler-Ross, que estuvo con muchas personas en esa situación, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que podía haber hecho y no hizo. Cuando yo hablo de la música, yo creo que todo ser humano tiene música. Lo que pasa es que está acostumbrado no a oír su música, sino a oír su ruido. No tiene nada que ver el ruido con la música. Y si te das cuenta y ves una partitura, si todas las notas fueran pegadas una detrás de otra, no tendríamos música, tendríamos ruido. Lo que hace que tengamos música es que haya espacios de silencio. Son esos espacios donde no hay ninguna nota los que permiten que en vez de ruido haya música. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esta vida, yo creo que el tiempo que la vivamos es una vida para vivirla con intensidad, con dificultades, con desafíos, que nos enfoquemos en lo que realmente es relevante. Que cuando llegue el final de nuestra vida, digamos como Neruda, confieso que he vivido. Que podamos decir, confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar. Y esa toma de conciencia, esa reflexión es lo que creo que nos puede ayudar sencillamente a que la música emerja, porque el ser humano está llamado a eso, a hacer sonar su música. O sea, todos tenemos una música y es una música preciosa, todas diferentes, todas complementarias. Eso es lo que quiero decir, que no nos conformemos con vivir una vida de ruido, sino que vayamos encontrando esa música a base de enfocarnos en las prioridades, para que al final de nuestra vida podamos decir, como decía Neruda, confieso que he vivido. Hola Mario, soy Charo y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los humanos tropezamos 100 veces con la misma piedra? Bueno, me temo que en este caso la respuesta será de menor nivel que la pregunta. Yo creo que los seres humanos tropezamos 100 veces sobre la misma piedra por falta de humildad. La humildad es para mí la virtud más grande que existe porque es para una persona probablemente la más difícil de vivir plenamente, que no es la modestia, no es ser una persona así apocada, es la humildad de corazón.
Cuando una persona es realmente humilde, y no lo digo por mí porque desafortunadamente no lo soy, pero sí por personas con las que he estado, grandísimos seres humanos con una humildad aplastante, son personas que tienen mentalidad de principiante. Es decir, puede ser un premio Nobel y te está escuchando como si fuera un alumno tuyo. Pero ¿yo qué le puedo enseñar a este hombre? Pero está plenamente ahí. Cuando comete un error, lo que más le interesa no es buscar culpables, ni en él, ni en ella, ni en los demás, sino averiguar qué es lo que ha pasado. Es una mentalidad mucho más científica, interesada, curiosa, que una mentalidad enjuiciadora. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, está dispuesta a reconocer que ha tropezado con una piedra y no a intentar ocultarse ante sí misma o ante los demás qué ha sucedido. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, se deja asesorar, pregunta, escucha, pide ayuda y se deja ayudar. Creo que nuestra soberbia nos mata, literalmente. No queremos aceptar las cosas como son. Queremos que sean a nuestra medida. Queremos que la vida se pliegue a nuestros deseos. Por eso no fluimos con la vida. Cuando aparece algo que no nos gusta, nos preguntamos ¿por qué? En lugar de ¿para qué? Y todo eso creo que es lo que hace que nos cueste aprender. Y si yo lo llevara a una metáfora, creo que la vida se vive en plenitud cuando el que pilota el coche es la conciencia. Y en el copiloto va el ego. Pero cuando el ego es el que pilota, te puedes tropezar 100, 1000, 100.000, que nunca aprenderá. Bueno, creo que ha llegado el momento ya de terminar. Aparte de expresaros mi profunda gratitud por las dimensiones tan amplias y profundas de vuestras preguntas, pues un poco resumir, tal vez desde otro ángulo, lo que hemos estado hablando, que es que el ser humano es indivisible. O sea, una persona puede tener un hígado, pero una persona es más que su hígado. No somos casos clínicos interesantes, sino seres humanos completos. Y que la faceta física, el cuidado del cuerpo, de la nutrición, el hacer ejercicio físico es muy importante. La faceta mental, dormir bien, dormir suficiente es importante. Es más importante dormir que comer, fisiológicamente hablando. Que la faceta mental es clave, que tenemos que aprender todos a gestionar mejor nuestra mente, a enfocarnos en lo esencial, a usar un lenguaje que nos ayude, no que nos anule, a interpretar las cosas de una forma que nos permita salir adelante, no quedarnos atascados, ¿no? Que el elemento afectivo es esencial, buscar lo positivo en las cosas, más que los porqués, los paraqués, más que los esques, pues tal vez los hayques. A lo mejor más que solo me queda, pues los aún me queda, ¿no? Y que luego hay una dimensión espiritual en la existencia humana que es muy importante y que nos abraza a todos, que es la vida con propósito. Es decir, que nuestro propósito no es solo experimentar la felicidad, sino ayudar a otros seres humanos también a ser felices. El origen del estrés es la percepción de que uno está en un mundo incierto, en un mundo que no puede controlar. Hay una variedad de estrés, que es el eustrés, que es positiva, donde ante el desafío, el reto, una persona se crece. Su agudeza mental se dispara, su capacidad de aprender mejora, su concentración también mejora y toma decisiones más acertadas y que le llevan a resultados más deseables. Pero hay otra parte que es el distrés. El distrés es la parte negativa del estrés cuando una persona se siente superada por las circunstancias, se siente pequeña, insignificante frente al reto. ¿Qué podemos hacer las personas para no tener que experimentar el sufrimiento que procede del distrés? Pues fundamentalmente recuperar el valor de la persona. Es decir, muchos seres humanos hoy se sienten vistos y tratados como si fueran objetos o simples medios para conseguir cosas, sea poder, sea dinero, sea fama, sea prestigio. Recuperar el valor de la persona, que no es nada azucarado ni blandito, es algo trascendental en el ser humano, es decir, sentirse valorado, sentirse apreciado, sentir que se cuenta con uno en los proyectos, que se respeta el punto de vista aunque sea distinto del de la mayoría. Todo esto
hace que esta forma negativa del estrés llamado distrés vaya desapareciendo. La angustia es un proceso muy asociado al sufrimiento humano. Una persona se angustia cuando proyecta en el futuro un problema y también proyecta su incapacidad para resolverlo. Entonces empieza a sufrir ya por algo que realmente todavía no ha ocurrido. Uno de los mejores sistemas que yo conozco, por no decir el mejor que conozco después de haber explorado muchos de ellos, es el mindfulness. Es decir, el mindfulness lo que te lleva es sencillamente, no es ningún abordaje raro, es un abordaje muy sencillo y muy profundo. Lo que te lleva es estar en el aquí y en el ahora. Es decir, no permite que la mente te proyecte al futuro y te proyecte para ver todas las desgracias que te pueden ocurrir. Ni permites que te proyecte hacia el pasado para ver todas las cosas de las que te lamentas, sino que te hace mantenerte en el presente. Cuando una persona aprende a estar en el aquí y en el ahora, es muy difícil que experimente ansiedad o angustia al nivel que experimenta alguien que no tiene de alguna manera adecuadamente gestionada su mente. Por eso me parece que también es muy importante. ¿El estrés y la angustia tienen conexión? Claro que sí. ¿Y la depresión? La depresión es un campo muy complejo. La persona que sufre una depresión clínica lo pasa francamente mal. Es una persona que prácticamente no disfruta con nada, ni con un precioso amanecer, ni con una relación afectuosa. Y hoy sabemos que la depresión y la ansiedad son primos hermanos, pero casi hermanos. Es decir, que un proceso largo de ansiedad, un proceso largo de angustia puede terminar en una depresión. Y es curioso porque en este sentido Sigmund Freud decía que la depresión es la agresión vuelta contra uno mismo. Cuando uno estudia la mente humana y empiezas a ver con qué frecuencia la mente sabotea tus mejores esfuerzos para salir adelante en la vida, pues te das cuenta que algo tan poderoso todo el día actuando en contra tuya, pues no es de extrañar que te lleve. A una depresión. Entonces, en resumen, yo diría que hay dos cosas que podemos hacer. Primero, tratar a los demás de verdad como personas. Pueden ser distintos a nosotros, pero no tienen por qué ser distantes. También ellos quieren ser felices, también quieren ellos sufrir menos, y no podemos permitir que formas distintas de ver la realidad nos separen como personas. Y en segundo lugar, hacer trabajo interior para encontrar ese silencio donde está el más bello de los sonidos, que no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ruido. Cuando tú vas entrando en ese silencio y la mente se va apaciguando de forma natural, el cuerpo se recupera, la energía aumenta y la claridad mental también se dispara. Entonces esas son las cosas que aparentemente son muy sencillas, pero cuando uno las estudia se da cuenta de que tocan los rincones más profundos del ser humano. Estupendo, Mario. Fantástico. Y cuando una persona recupera esa claridad, cuando recupera todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo puede influir eso en su puesto de trabajo? Estamos hablando también de trabajo. ¿De qué manera puede beneficiar a la empresa que la persona recupere ese equilibrio? Sí, ha habido una serie de investigadores a lo largo de la historia que han hecho aportaciones verdaderamente importantes. La lástima es que muchas de esas aportaciones no salen de los centros de investigación y personas que no están en ese mundo pues tampoco saben de qué manera se podrían beneficiar de esas investigaciones y de esos descubrimientos. Uno de estos descubrimientos fue de los profesores Yorkis y Dodson de la Universidad de Harvard, que descubrieron la relación que había entre la eficiencia de una persona
imaginemos la eficiencia de una persona en su puesto de trabajo y el nivel de tensión interna que esa persona estaba experimentando. Y se dieron cuenta que que todos necesitamos un nivel de tensión para ser eficientes, necesitamos trabajar un poquito contrarreloj algunas veces, pero cuando esa tensión interior supera un nivel, todo lo que es la eficiencia cae radicalmente. Es decir, la capacidad de esa persona para negociar bien, para tomar buenas decisiones, para aprender cosas nuevas, para buscar nuevos caminos, se reduce significativamente. En la época de George Casey Dodson se desconocía por qué pasaba esto. Es decir, se sabía, ellos habían estudiado y habían visto efectivamente que una persona con una gran tensión interior, porque tiene un gran nivel de distrés, porque tiene un gran nivel de angustia, un gran nivel de ansiedad, su performance laboral, personal, era mucho menor. Hoy, con las técnicas modernas de neuroimagen y que se pueden inducir estados de ansiedad y angustia en voluntarios, se sabe lo que pasa en el cerebro. Y lo que pasa en el cerebro es que cuando una persona está sometida a mucha presión interior, partes enteras de su cerebro empiezan a alterarse. Partes que son muy importantes a la hora de tomar buenas decisiones, a la hora de pensar con claridad, a la hora de mirar las cosas de una forma sosegada, de una forma serena. Y claro, por eso se comprende que una persona emocionalmente bloqueada es una persona psicológicamente anulada. Por eso tiene tanta importancia buscar espacios de silencio, espacios de recogimiento y sentir la cercanía de otras personas. Personas que sabes que si te caes y cometes un error, no te van a señalar con el dedo, sino que te van a ofrecer una mano para levantarte. Son cosas sencillas, pero tienen un impacto, como decía antes, muy profundo en el ser humano. Y por eso las personas felices, las personas que se sienten rodeadas de otros seres humanos que se interesan por su bienestar, que forman parte de proyectos que son inspiradores, son personas que esto, vamos, no tenía la ciencia que haberlo demostrado. Intuitivamente es algo que uno ve con gran absoluta claridad. Son personas mucho más creativas, mucho más proactivas, dan muchas mejores iniciativas. A veces a mí me sorprende cómo nos cuesta tanto ver esta relación tan evidente. Última pregunta, Mario. Fantástica tu respuesta, como siempre. ¿Qué les podríamos decir a empresarios y a empleados para que mejoren o hagan más amable esa convivencia dentro de la empresa? Bueno, yo les diría lo que mostró el profesor Rosenthal, también de catedrático de psicología en Cambridge. Lo que demostró el profesor Rosenthal, que se llama el efecto Pigmalión. Cuando profesores trataron a niños como si fueran realmente brillantes, porque alguien les había dicho que eran muy brillantes, las puntuaciones de esos alumnos mejoraron de una forma extraordinaria. Su nivel de aprendizaje aumentó de una forma verdaderamente llamativa. Cuando a los profesores se les dijo que otros alumnos eran torpes, no importaba lo que hicieran esos alumnos, al final su performance era muy bajo. Es decir, la imagen que tenía el profesor inconscientemente influyó en los alumnos. Si el profesor tenía la imagen de que ese alumno era un alumno muy bueno, pero el alumno no aprendía, el profesor se lo explicaba de otra manera. Si el alumno cometía un error, el profesor automáticamente interpretaba que hasta la gente más brillante comete errores y no valoraba especialmente ese error, sino que le ayudaba a aprender de eso que había pasado. Pero cuando el profesor pensaba, creía que ese alumno era torpe, si ese alumno vivía como el otro, lo percibía como una muestra clara y diáfana de la incapacidad de ese alumno. Es decir, lo más importante es cómo ves tú a los demás. Cuando una persona se ve vista como alguien que tiene un extraordinario potencial, de forma natural empieza a expresarlo. Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista francés y premio Nobel, dijo: yo soy como tú me miras. Yo creo que somos espejos frente a espejos. Y cuando tú tienes personas a tu alrededor, independientemente de su formación, pero tú entrenas esa mirada para buscar la grandeza en esas personas, algo en esas personas lo nota y empieza a responder. Y esto es lo que necesitamos, no quedarnos con el envoltorio, no quedarnos con la apariencia, no quedarnos con el simple performance, sino fijarnos en el potencial. De hecho, para mí la gran diferencia entre un manager y un líder es que el manager solo se fija en el performance, en lo que una persona hace. Un líder también se fija en el potencial, qué es lo que esa persona podría hacer. Y continuamente, en cualquier interacción, está
interactuando con eso. Estamos hablando de una parte muy sutil y muy profunda de la persona. Pero lo que es innegable es que esa persona que se siente vista como alguien que pueda aportar cosas valiosas, como alguien en quien se confía, empieza a desplegar un talento sorprendente. Y si no, que cada uno revise su historia personal y verá con claridad meridiana que ha habido una serie de personas, pocas habitualmente, que gracias a ellas tú has confiado más en tus posibilidades, has tomado decisiones que te asustaban y que te han abierto mundos. Entonces, claro, ser una persona de esta calidad es un legado maravilloso para el mundo. Porque claro, cuando tú eres capaz de transmitir a alguien, tú de verdad vales, yo creo en ti, y como consecuencia de eso esa persona da un giro a su vida, claro, esa persona a su vez va a influir en otra, y esa en otra, y esa en otra. Resulta que tú estás dejando un legado no para la siguiente generación, sino mejor para decenas de generaciones posteriores. Entonces, claro, es una pena que dejemos pasar esta oportunidad que, como decía Epítaco de Mitilene, uno de los 7 sabios de Grecia, la oportunidad es una puerta que nos abre infinitas posibilidades.